Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la estadística. Es una rama de la matemática que nos permite agrupar a una población y de ahí sacar, ser como un conteo de esas personas con unas características específicas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así sencillo. Alzamos una muestra de 100 personas, de las cuales queremos ver cuántas personas tienen el ojo azul, celeste, verde, café, negro, ¿no? Y mediante la estadística nos ayuda a determinar esa cantidad de personas que tienen una característica en especial. Bien, para la estadística siempre se trabaja con un cuadro de frecuencias. Entonces sus elementos de esa tabla de frecuencias es el rango, los intervalos de clase, el ancho de clase, la marca de clase, frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple y la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Bien, esos son los, aunque faltaría aquí la porcentual, ¿no? Que es lo mismo, solo que en porcentaje. Con los ejemplos se va a estar más claro. Bien, y también para representar gráficamente tenemos diagramas. Y los diagramas son diagrama de barras, que es el que les viene en su luz, en su recibo de luz, mejor dicho. También diagramas de sectores, que eso que es, van a ver en ejemplos. Así, ¿no? Este es el 50%, el 20%, esto también vale 20% y esto vale 10%. O sea, el total de toda la suma dentro de ahí tiene que ser el 100%. Y para este diagrama siempre se trabaja en porcentajes. En el histograma es parecido al de barras, pero los intervalos tienen un rango, tienen el mismo rango. Entonces las barras van a ser continuas y puede ser en desorden. Por ejemplo, la primera barra puede tener 30, la segunda 20, la tercera 50, puede variar, ¿no? En el polígono de frecuencias se trabaja igual que el de histogramas, pero ya no con barras, sino con la marca de clase. Como bien lo hablamos aquí, con la marca de clase unimos todas las marcas de clase y forman como que montañitas, ¿no? Bien, en el escalonado ahí sí es en orden. ¿Y eso qué quiere decir? Que se trabaja con la frecuencia absoluta. Con las frecuencias absolutas se trabaja eso, pero la acumulada. ¿Por qué? Porque va ascendiendo. O sea, no va a haber ni subidas ni bajadas, solo va a ascender. Y la ojiva, que es igual que la escalonada, pero también influye la marca de clase. Bien, vamos con los ejemplos. Bien, antes de ir al primer problema, quería explicarles un poco más sobre la teoría de los elementos que conforman una tabla. Es que era el rango, ¿se acuerdan? Que era la marca de clase, el intervalo, las frecuencias. Bien, pero para hallar cada una de esos elementos tiene su fórmula. Muy sencillo. Algunas te van a parecer complicadas, pero yo te lo voy a resumir un poco. Bien, para hallar el rango haces el número mayor, el número menor, siempre y cuando sea cuantitativo, ¿no? Creo que la mayoría de tablas son muy pocas las que toman la cualitativa, pero más son cuantitativas, ¿ya? Entonces, cuando te piden hallar el rango, para problemas súper más complicados, alzas el número mayor, el número menor, y la diferencia es el rango. Bien, para los intervalos hay una fórmula, una pequeña formulita, que el intervalo es conocido también como K, que es 1 más 3.3 logaritmo de toda la población. Bien, este es para hallar intervalos.
intervalos de clase. Bien, porque, o sea, no puedes, como quien dice, para hallar esto, ¿no? Para hallar esto. Bien. Ahora, otra cosa, para hallar el ancho de clase, para ver de cuánto tiene que ser cada intervalo, es conocido también el ancho. El ancho es W, el rango, sobre el número de intervalos. Ahí hallas el ancho de clase, ¿no? Para hallar también la marca de clase es muy sencillo. Solo tomas los dos valores del intervalo, por ejemplo, ¿no? Un intervalo es así, va de 1 a 12. Abierto, ¿por qué? Porque continúa, ¿ya? Y vas a encontrar intervalos así. Entonces, para hallar la marca de clase tomas 12 más 1, que es 13, entre 2, que sería 6.5, ¿no? Esa es la marca de clase. Ahora, para las frecuencias, la frecuencia absoluta, de acuerdo a esta tablita, esta pequeña tabla que vemos aquí, nos dice, ¿no? Por ejemplo, 10 niños prefieren el área de comunicación. Entonces, ahí se ponen los 10. En la frecuencia absoluta va el número de niños que, o sea, les gusta la materia, o digamos tienen 5 años, o los niños que tienen 10 años, ¿no? La frecuencia relativa, su fórmula es la frecuencia absoluta, en este caso sería, vamos a ponerle aquí un valor, ¿no? 14, ya, 14, entre la población, que es 40. Y de acuerdo a este resultado, hallas la frecuencia relativa para cada uno hallas. Bien, el total, la suma de esto te debe dar 1. Siempre ten en cuenta eso, te debe dar 1. Y para hallar la frecuencia absoluta acumulada, es simple. Acá, ¿no? Por ejemplo, le ponemos la frecuencia absoluta acumulada, siempre es F mayúscula. Y la frecuencia absoluta simple es F minúscula. La acumulada es F mayúscula. Entonces sería, el primer dato va a ser el mismo, en este caso sería A. En el segundo dato sería A más 10, entonces sería 10 más A, o A más 10 es lo mismo. Y en el tercer dato sería este valor más este valor, ¿entienden? Y así sucesivamente. El último valor, por ejemplo en este caso, acá, de esta fila, tiene que darte 40, que es el total de la población. Igual para la relativa, que es HI, vamos a borrar un poquito esto, ya lo tienen. Para la relativa, que es I, el primer dato es el mismo, 0,1, en el segundo se suma 0,1 más B, y así sucesivamente hasta llegar a 1. Recuerda que te dije que la suma de todo de esta frecuencia relativa es 1. Muy sencillo, ¿eh? Entonces ahora vamos con el primer ejemplo. Bien, en este primer ejemplo nos dicen: la siguiente tabla muestra las preferencias de 40 estudiantes encuestados sobre sus cursos favoritos. Bien, como les dije, este problema es un problema de un examen de admisión de la UNSA que fue tomado, si no bien lo recuerdo, en el 2018-17. Bien, uno de los problemas. Y nos da esta tabla, ¿no? Nos dice que en matemática prefieren A alumnos, comunicación 10 alumnos, física no nos dice, y química C alumnos. Nos pide hallar el valor de A más B más C. Entonces lo que hay que hacer es, hallamos primero la letra B, esto es la letra B, porque tenemos dos datos conocidos y muy simples.
hallamos B, les dije que para hallar el H minúscula, que es la frecuencia relativa simple, es este valor entre el total de la población. Entonces sería 10,40. Entonces esto sería igual a 0.25. ¿Okay? Ahora hallamos C. C, para hallar estos tres puntitos, mira, reemplazamos ahora, ya tenemos el valor de B. Entonces rápido, nomás hacemos esto, tenemos ya 0.25. Entonces te dije que la suma debe dar 1. Entonces, ¿cuánto nos falta para que llegue la suma a 1? Nos faltaría 0.35, ¿verdad? Bien, entonces ahora hallamos C. Les dije que para hallar esta frecuencia relativa es esto sobre el total de la población. Entonces tendríamos que es sobre el total, que es 40, esto es igual a 0.35, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, total de la población. Entonces hacemos una simple multiplicación y esto nos da 14. Bien, C es igual a 14. Y ahora por último hallamos el valor de A, que también lo hubiéramos hallado al inicio, ¿no? Que es lo mismo que esta operación, porque tenemos la población y tenemos la relativa, y entonces sería A sobre 40. Esto es igual a 0.1 y esto es igual a 4. Bien, entonces ya tenemos los tres valores. Ahora simplemente tenemos que hallar lo que nos pide, que es A más B más C. A más B más C. A es 4, B es 0,25 y C es 14. Bien, y esto es igual a 18.25. Esta es la respuesta. Y las alternativas del problema, si no me equivoco, era la C. Vamos con el siguiente problema. Bien, para este segundo problema nos dice: en el siguiente diagrama circular realizado a 1080 personas sobre productos de belleza, se pide calcular cuántos prefieren el producto E. Bien. La mayoría de ejemplos, la mayoría de problemas, de ejercicios que nos ponen los docentes es prácticamente completar tablas, que háyame, otro ejemplo les voy a hablar sobre la moda, la mediana. Y entonces son pocos los ejemplos que nos dan un gráfico y nos pide hallar cosas, ¿no? De ahí. Pero muy sencillo. Este es también otro examen, este es del 2015, examen de admisión de la UNSA. Bien, entonces lo vamos a hallar. Dice: ¿cuántos prefieren el producto E? De antemano, tú ya sabes que este cuadradito significa 90 grados. Entonces, ¿cuánto mide una circunferencia? 360 grados. ¿Sí? Entonces, menos 90, lo demás vale 270 grados. Entonces, vamos a la solución. Igualamos 5A más 6A más 7A más 9A. Todo eso es igual a, ¿qué te dije? 270 grados. ¿Correcto? Entonces, resolvemos esta operación y nos da que esto es 27. Nos da que esto es, claro, 27A 270. Entonces A es igual a 10 grados. Ya hallamos el valor de A. Entonces esto nos ayuda a poder determinar cuánto es el valor de 5A
de 6A, 7A, 9A, de acuerdo a lo que nos pide el problema, pero en este caso nos dice el producto E. Entonces, el producto E era 5A. Como A vale 10, entonces tenemos que, y esto es igual a 50 personas, ¿no? Bien, entonces, ahora, pero ¿cómo hallamos? Perdón, 50 es el ángulo en el cual está, pues, ¿no?, el producto E. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas personas quieren o prefieren el producto? Nos dice que 1080 personas, aplicamos aquí la regla de 3 simple, lo que ya te enseñé en otro video. Si no viste mi video, te dejo en la descripción el link para que lo puedas ver. Y aplicamos la regla de 3 simple. 100.080 personas es igual a 360 grados. ¿Cuántas personas eran 50 grados? La respuesta, operamos como ya les enseñé, y la respuesta es 150 personas. Bien, como operas esto, ya también lo debes saber. Multiplicas y divides con esto y te sale 150 personas. La respuesta del examen era la D, y ahí está la solución del segundo problema. Vamos con el siguiente problema. Bien, para este tercer problema nos dice: una encuesta sobre los ingresos anuales en miles de soles de un grupo de familias, se obtuvo la siguiente información. Bien, nos da los intervalos, como bien lo vimos a un inicio del video. Intervalo de 10 a 30, obviamente que está en miles de soles, 10.000 soles, 30.000 soles. Aquí está de 30 a 50, de 50 a 70 y de 70 a 90 a más. Bien, ¿no? Por lo que, ¿por qué solamente hasta 90? Porque, sigamos leyendo el enunciado, nos dice que la media es igual a 54 y nos da una proporción de 1 a 5, que es F2 y F3, nos da una proporción de 1 a 5. Entonces, la parte A nos dice: calcula el número de familias con ingresos no menos de 50.000 soles. Con lo que quiere decir que no menos de 50.000 soles, entonces, a partir de aquí, hacia adelante. Dice, calcula el número, en la parte B, calcula el número de familias con ingresos de no menos de 70.000 soles. Entonces, no menos de 70.000 soles es el último recuadro. Entonces, ¿para qué haríamos más si no nos conviene? O sea, no nos interesa, ¿no? Más, ¿para qué haríamos más intervalos? Bien, vamos, procedemos con la solución. Entonces, aquí aparece ya la marca de clase. Y yo les dije que la marca de clase era la suma de estos dos datos dividido entre 2. Entonces, hallamos, clase 1 es igual a 10 más 30 entre 2. Esto es igual a 20. Ya, la clase 2 es igual a 30 más 50 entre 2. Esto es igual a 40. X es igual a X3, la marca de clase 3 es 50 más 70. Esto es igual a 60. Y como se dan cuenta, es una progresión, ¿no?, que va de 20 en 20. Y aquí también va de 20 en 20, ¿no? O sea, es lógico que la marca de clase también vaya en correlación al intervalo. Entonces, por consecuencia, ya no lo haríamos para ahorrar espacio.
70 más 90 es 160 y sería 80, ¿no? Entonces rellenamos la tablita 60 y 80. Ahora, para tener un poco más de espacio, ya saben cómo hemos hallado la marca de clase. Nos dice de que el F2, que es la frecuencia absoluta, y el F3 están en una relación de 1 a 5. Entonces, pero esos no son sus valores. Esos no son sus valores, ¿verdad? Entonces lo que se hace es ponemos K. Bien, entonces tenemos que F2 vale prácticamente 1 por K, es K, y F3 es 5K. Bien, entonces, como ya tenemos completado esto es K y esto es 5K, ya saben cómo hemos hallado eso. Entonces, de ahí nos vamos para poder hallar la media. Tiene su pequeña fórmula. La media, en este caso lo hemos denominado Y con su sombrerito, es la sumatoria de el producto de X por F, XY por FI sobre N. Entonces, al ser así, esto es X por FI, esto es FI. Completamos este cuadrito, entonces sería así. Completamos este cuadrito y 20 por 20 es 400. 40K. Esto es igual a 300K. Y esto es igual a 1600. ¿Correcto? Bien, entonces ahora utilizamos esta fórmula para poder hallar N o K, ¿no? Estamos en la fórmula y esto de dato es 54. La sumatoria de esto tenemos aquí 2000 más 340K, porque no puedo mezclar, ¿no? Eso porque no sé el valor de K, lo que me interesa es hallar el valor de K. Entonces N, recuerdan también de que el total de la población es la suma de la frecuencia absoluta simple. Entonces tenemos que es 40 más 60K. Bien. Entonces de aquí hallamos de que K operando es igual a 10. ¿Correcto? Entonces para la pregunta A, porque ya tenemos toda la solución, para la pregunta A nos dice, calcula el número de familias con ingresos no menos de 50.000 soles. Entonces tomamos solo este valor. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos 5K más 20. Entonces, como K vale 10, esto es igual a 70 familias. ¿Correcto? Bien, y para la pregunta B, muy sencillo, ya la teníamos desde un inicio, si se han dado cuenta, y dice, calcula el número de familias con ingresos de no menos de 60.000 soles, entonces la respuesta es simple, es.
20 familias. ¿Correcto? Bien, si te ayudó este video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal, comenta para ver qué es lo que temas quisieras que te compartamos. Y nada, nos vemos, hasta la próxima. Si te ayudó este video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal, comenta para poder resolver o desarrollar otros temas y poderte ayudar. Nos vemos hasta la próxima.